Hoy vamos a estudiar lo que yo considero es la diferencia esencial entre el pensamiento estratégico occidental y el pensamiento estratégico oriental. Para eso me remito al pensamiento taoísta para caracterizar el pensamiento estratégico oriental. En el pensamiento taoísta hay una diferencia muy esencial con el pensamiento occidental frente a la muerte, porque en Occidente la vida se contrapone totalmente a la muerte y se consideran que son términos tan opuestos que en general toda la cultura y por supuesto la ciencia y sobre todo la ciencia médica está orientada a luchar para preservar la vida en contra de su gran enemigo que sería la muerte. Eso es un énfasis en la separación de los dos momentos. Cuando en el pensamiento oriental la muerte es parte esencial de la vida. Hay una cosa muy interesante en esto y es la siguiente. Ningún árbol, ninguna planta, ningún animal distinto al hombre, ninguno, o sea, la única especie en la tierra que tiene conciencia de su condición mortal es el hombre. Y eso es algo profundamente importante. ¿Por qué el hombre tiene conciencia de su muerte y nadie y nada más tiene esa conciencia? Algo hay en su diseño que importa. Y entonces ahí se nota una diferencia fundamental entre los dos enfoques, porque en el Oriente, en el pensamiento taoísta, la muerte va, digámoslo así, nace con la vida exactamente, porque es inevitable. Entonces es como si la vida, como si el ser fuera madurando en la vida, y en la medida en que madura la vida también va madurando la muerte, hasta que llega un momento en que la vida declina y muere y la muerte florece, digámoslo así. Pero en el taoísmo esos son dos elementos que no están en oposición, son distintos pero van evolucionando en conjunto, como el yin y el yang. No es una oposición de uno y otro, sino que van los dos al mismo tiempo en direcciones distintas pero complementarias. Y así ocurre con el pensamiento de la muerte. Eso hace que, por principio, en Occidente haya mucho más, digámoslo, voluntad de escape y de evitación de la muerte. Y en Oriente haya mucho más aceptación de eso como un tránsito natural de volver al hogar, así se interpreta y así se siente. Y entonces no existe ese conflicto y esa necesidad de escapar y de huir, sino que es absolutamente inherente a la vida el llegar a la muerte y por lo tanto el volver al origen, el volver al seno, digámoslo así, materno. Es como volver al hogar. Y así es la concepción en general. Eso parece un matiz meramente filosófico, pero eso tiene efectos sobre el pensamiento estratégico que se visualizan y que se expresan cada vez más a fondo. Me gustaría aquí hacer una breve recapitulación de las estrategias de gerencia recientes más importantes para ilustrar cómo se hacen sentir esos dos tipos de pensamiento. En 1900, hasta 1900 más bien digamos, toda la organización del trabajo era una organización por baches. ¿Qué significa por baches? Imagínense una empresa como decir una acería, donde los pasos más importantes son recibir la chatarra y todo lo que sea materia prima en un gran patio, pesarla, clasificarla según los distintos, digámoslo, combinaciones o aleaciones con que lleguen los metales y después transportarla a los hornos y en los hornos
digámoslo, fundirla y proceder a decantar dos tipos de productos. Un alambre, por ejemplo, y unos, digamos, unos rieles como de ferrocarril. Esos son, digamos, como los dos productos. Luego habría una fase de trasladar esos productos ya formados a un patio donde se organizan los despachos. Y eso sería, digamos, como todos los elementos del proceso, las etapas del proceso. Trabajar por baches sería que toda la gente que trabaja en la acería hace todos los trabajos. Entonces todos al principio están juntos y todos al principio están recibiendo la chatarra, recibiendo la materia prima, clasificándola, organizándola y listo, pesándola y listo. Después todos juntos transportándola hasta los hornos. Después todos juntos organizando los hornos, fundiendo la materia prima, canalizando bien la formación o bien de alambres o bien de rieles, y luego todos juntos transportando el producto final terminado hasta los patios de despacho y luego cargando los camiones o el transporte que lo vaya a llevar y a distribuir a los distintos clientes o puntos de venta. Entonces, esa organización del trabajo hasta 1900 era muy característica en el mundo. En el mundo se trabajaba, digamos, lo que era el trabajo industrial de esa manera. Cuando llega Taylor, el gran pensamiento de Taylor es bastante sistémico inclusive, porque él dice, hombre, cada etapa de este proceso puede ser un oficio independiente, separado de todos los demás oficios. Y entonces ahí empieza él a separar cada una de las etapas y el oficio pertinente en cada etapa. Entonces prepara unas personas que básicamente están orientadas a recibir el material, pesarlo, clasificarlo, organizar el despacho al horno y entregarlo a los transportadores, que sería el segundo paso, que lo llevan del patio de recepción al horno. Habría entonces una segunda etapa, otro segundo tipo de trabajador orientado es a transportarlo, a llevarlo bien diferenciado y clasificado ya a los distintos nichos de producción y de filtrado y fundimiento en el horno, y así cada paso. Entonces la gran característica de Taylor es que logró que una planta estuviera permanentemente en todos los puntos del proceso trabajando. O sea, imagínense una planta de esas, toda una estructura, pero aquí está siempre gente recibiendo permanentemente. O sea, que no está, no hay baches aquí, sino que eso está permanentemente como una función estable, recibiendo, pesando, clasificando, organizando el despacho para los hornos. Al mismo tiempo, siempre hay gente llevando ese material hasta los hornos. Siempre, al mismo tiempo, hay gente en los hornos fundiendo, clasificando, filtrando hacia los moldes que forman o rieles o alambres, y así cada uno de los procesos. Entonces todo el aparato completo de la fábrica está trabajando al mismo tiempo, y esa es la esencia del Taylorismo, y fue tan importante en el mundo. Por Taylor es, por supuesto, un gran, digámoslo así, un gran gerente americano, occidental, por supuesto. Y es tan importante el avance en la productividad que produce la organización taylorista, que todo el mundo, desde todo el mundo, se dirigen hacia Estados Unidos a estudiar Taylorismo, cómo se organiza una planta para hacerla trabajar cada fábrica en forma permanente y aumentar de consiguiente la productividad inmensamente. Entonces el Taylorismo se vuelve una parte demasiado importante, y la evolución del Taylorismo es hacia el Fordismo, hacia la cadena que inventó Ford para ensamblar los carros, de manera que por un lado, por ejemplo, en la fábrica estaban un montón de fábricas
adyacentes a la gran cadena que finalmente ensamblaba los distintos elementos. Pero entonces imagínense ustedes que hubiera una planta dedicada a hacer chasis de carros, no más. Otra planta por allá más adelante dedicada a las carrocerías. Otra planta más adelante dedicada a los motores. Otra más adelante dedicada a los muebles. Otra más adelante dedicada a las llantas. Y así sucesivamente, un montón de plantas que luego se entrelazaban a través de vías y comunicaciones hacia una gran cadena que fue la que finalmente diseñó Ford, en donde entraban cada uno de los elementos en el momento exacto en que le tocaba el ensamble. Entonces primero, por supuesto, entraba el chasis, luego entraban las carrocerías, luego el motor, etc. En la medida en que fuera necesario, iba entrando a la cadena productiva, y eso hizo pues la gran posibilidad de hacer el primer carro popular que tuvo el mundo, que fue el modelo T de la Ford, porque Ford tenía una ilusión de que cualquier norteamericano pudiera comprar un carro para salir a pasear y a conocer ese gran país tan enorme y tan bello y tan hermoso y tan rico. Entonces él tenía esa ilusión tan importante y la pudo desarrollar a través del desarrollo del taylorismo, fordismo, que le permitió una productividad increíble y una producción de vehículos increíblemente asombrosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón perdió la guerra, hubo un plan de los Estados Unidos para recuperar Japón, y en ese plan se contemplaba que fueran los japoneses a estudiar a Estados Unidos el taylorismo para que la producción de ellos, tanto de automóviles como de aviones, como de cualquier cosa que tuviera un proceso industrial, pudiera avanzar. Entonces, muchos empresarios japoneses viajaron a los Estados Unidos y era tan importante el fordismo que ellos copiaron literalmente las fábricas de automóviles que tenía Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la Toyota ya existía, la Toyota era una gran productora de carros, pero no tenía la organización tan definida, tan diferenciada que ya tenía la Ford. La Ford era muchísimo más desarrollada que la Toyota. Entonces ellos llegaron y copiaron exactamente, pero con todo el lujo de detalles y con todas las medidas, copiaron el diseño de las fábricas productoras de Ford. Y entonces empezaron a producir, por supuesto, en una estrategia muy compleja de esa época, pero que básicamente tenía 3 pasos, que era importar materia prima, porque no tenían ni acero, ni petróleo, ni plata. O sea, todo lo tenían que traer porque no tenían abastecimiento de nada. Tenían después que agregarle valor, o sea, convertir ese acero y esos otros elementos que trajeran en carros. Luego vender esos carros en el exterior y ahí sí recibir la plata que venía acá para pagar lo que habían comprado, los insumos que habían comprado, y vivir del resto, pagar su comida, su alimento y el desarrollo de su país. Entonces empezó a crecer Japón después de esa Segunda Guerra Mundial sobre esa estrategia, sobre esa base de esa estrategia. Pero pasado un tiempo empezaron a encontrar una cosa muy importante, y es que Japón es muy pequeño en comparación con Estados Unidos. Estados Unidos es inmensamente grande en comparación con las 5 islitas que configuran Japón. Entonces, uno de los trabajadores, uno de los ingenieros más importantes de la Toyota, empezó a pensar en cómo, digámoslo, mejorar la productividad sin tener tantos costos como los que suponía el hacer un montón de cosas, como por ejemplo
un montón de chasis que no alcanzaba a ser ensamblados en un día ordinario. Entonces de pronto se encontró con que la producción de cada fábrica le daña a la cadena de ensamble final, era independiente. O sea que una fábrica, por ejemplo, de chasis podría producir 100 chasis al día, y una fábrica de motores podría producir, por ejemplo, 60 motores, y una fábrica de carrocerías podría producir 40 carrocerías, y una fábrica de amoblamiento que ponía los asientos de los carros podría hacer para 20 carros, por decir alguna cosa. Pero cuando llegaban al ensamble final, finalmente no se podían ensamblar sino 15 carros diarios. Entonces desde ahí empezó Taichi Ohno a decir, no, pero no tiene sentido producir 100 chasis en un día cuando no lo vamos a poder utilizar. Vamos a producir solamente lo mínimo, lo que podamos ensamblar cada día. Y entonces hacemos dos cosas importantes. Nos ahorramos todo el inventario intermedio, que eso es un costo muy grande, tener 85 chasis sin usar arrumados ahí, y que cada día se arrumen más. Eso es un costo gigantesco, un montón de plata metida ahí haciendo nada. Y no tiene posibilidades de salir porque nunca vamos a mejorar ese ensamble más allá de los 15 que tenemos ordinariamente. ¿Para qué hacer 40 motores o 60 si no podemos ensamblar sino 15? Entonces ahorrémonos también ese costo de inventario intermedio, y de ahí sale un ahorro gigantesco y un aumento consecuente de la productividad. Y fuera de eso, vamos acerquemos todas las plantas a la fábrica, a la cadena de ensamble final, para que no tengamos unos grandes recorridos, porque teníamos que traer en tren, por ejemplo, todos los chasis desde por allá lejos donde se producían hasta la cadena productiva. No, ahora ya se producen aquí al pie, y entonces el transporte es mínimo. Entonces también hay un ahorro, otro costo bien grande que se puede ahorrar ahí. Entonces, y fuera de eso, dediquemos la gente a estudiar el cuello de botella, que básicamente es la línea de ensamble final. Porque si logramos aumentar, siquiera en un carro, el ensamble diario, ya con eso cambiamos el total de la productividad de la fábrica. Y si cambiamos a 5 carros más, pues la requete cambiamos. Entonces, un montón de gente dedicada a estudiar cómo acelerar el ensamblaje y lograr ensamblar en lugar de 15, 20. Ave María, es una transformación gigantesca de lo que es la productividad de la planta total, y un ahorro en producción de inventarios intermedios, y un ahorro en transporte de esos elementos hasta la cadena de ensamble final. Entonces uno empieza a ver que el concepto de integración, de ver una cosa integrada, que al mismo tiempo que se están produciendo aquí chasis, también se están ensamblando allí, pero que lo que importa más no es solamente la producción de elementos aislados que componen finalmente el producto, sino que lo que importa es la producción de todo el sistema, la producción integral de todo el sistema. Y ese pensamiento integral lleva a que Japón haga súbitamente un cambio tan radical en la productividad que empieza a amenazar seriamente la producción y la venta y el mercado de carros en Estados Unidos. La Toyota llega a ser una absoluta amenaza para la Ford y para todas las otras, para la Chrysler, para todas las otras productoras de carros de los Estados Unidos y del mundo, porque paralelamente a eso todas las fábricas alemanas, las fábricas francesas, las fábricas inglesas, todas tienen un problema gigantesco frente a esa concepción tan integrada que tiene Japón. Entonces, uno dice, hombre, ese pensamiento, un pensamiento de integrar y un pensamiento de separar, aislar
son distintos, llevan a consecuencias diferentes. Y uno se aproxima a una etapa y a una época como la nuestra actual, en donde, por ejemplo, la guerra casi que de frente entre los Estados Unidos y China, uno dice, ¿qué evolución tendrá? ¿Quién ganará esa guerra? ¿Qué pasará? Porque sabemos que los Estados Unidos tienen en este momento un predominio muy grande tecnológico, porque sus grandes fábricas van muy adelante en la innovación, ellos son muy buenos innovando. Entonces, un tipo como Steve Jobs en Apple, mejor dicho, hace una revolución completa con el iPhone. El iPhone, como decía un amigo mío, es el Rolls Royce de los teléfonos celulares, porque es el que integra todos los servicios que ningún otro tenía integrados. Hoy todos los tienen porque todos van copiando lo que hizo Apple, pero en su momento la gran revolución de los celulares y de la inteligencia del celular fue de Apple. Y eso se ha conservado porque Estados Unidos mantiene un nivel de formación tan especializado que, por ejemplo, en MIT, yo lo he citado en otras veces, en un momento dado, de 60 profesores que tiene MIT, solamente una persona es un gringo. Todos los demás son lo mejor que hay en su especialidad en el mundo. Y Estados Unidos recoge eso, ¿tá? Hoy por hoy, el 60% de la reserva de las monedas mundiales, oiga, el 60% es el dólar. El dólar es la reserva, en lugar del oro, es el dólar. Y la reserva del dólar no es el oro, porque desde Nixon hubo un cambio ahí muy grande, que básicamente el respaldo del dólar es la productividad norteamericana. Esa es como la parte más fundamental de esa reserva. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, en este momento hay unos países que se están asociando para crear una nueva moneda que pueda competirle al dólar. Por ejemplo, tiene el nombre de la letra inicial de los 5 países que hicieron ese pacto, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos 5 países, la producción, digamos, el Producto Bruto de esos 5 países en el planeta supera ligeramente a la producción, al Producto Bruto que supone la producción de Estados Unidos para el planeta. La producción de Estados Unidos para el planeta es más o menos equivalente al 21% de toda la producción del planeta. Pero la suma de los 5 países que menciono llega al 24%, es ligeramente superior. Y ellos están convencidos de que pueden hacer una moneda que le compita al dólar hasta volverse la reserva de todas las demás monedas del mundo. Y no sabemos hasta qué punto lleguen, porque es que entre esos 5 hay 2 que son los 2 países con más gente del mundo, que son la India y China. Entonces, cada uno con más de 1.000 millones de personas. Uno no sabe qué pasa con eso, porque si uno se pone a medir, digamos, los avances tecnológicos más importantes, uno puede encontrar que Estados Unidos es mucho más avanzado, por ejemplo, en todo lo que es teoría informática, porque tiene a Google, y en Google está toda la información del mundo. Pues, o sea, es una cosa increíble. Y si uno lo mira de cerquita, uno sabe que si hay una empresa cercana a terminar el computador más desarrollado del mundo, es decir, el computador cuántico, ese es Google. Pues no es fácil conseguir una empresa que esté tan cerca de tener ya casi que a término el computador cuántico. Entonces uno dice ahí, no hay nada que hacer. Pero si uno se va para China, uno encuentra, por ejemplo, que la industria de carro eléctrico ya no tiene nada que hacer frente a China,
porque China tiene la producción de baterías de litio más importante del mundo. O sea, ellos hacen ya eso con una facilidad increíble y los carros eléctricos chinos son extraordinariamente eficientes, efectivos, eficaces, fáciles de manejar y fáciles de darles mantenimiento, porque no cambiar unas cuantas baterías y ya, y cambia casi que toda la estructura del motor. Entonces, si uno se pone a mirar, por ejemplo, los drones, tan importantes los drones en la investigación científica, en la guerra, casi que en todas las actividades humanas que exijan una visión espacial de qué está ocurriendo, es China la que tiene un avance gigantesco, pero es que es la producción total, casi que total de la Tierra. Más del 70% de los drones que se producen en el planeta se producen en China. Entonces uno dice, ¿para dónde va? ¿Quién va a llegar primero? No sabemos. Pero sí sabemos que las tendencias serán siempre en Occidente al análisis y al reduccionismo, a la separación clara de funciones, y que en Oriente será a la integración. Eso sí lo sabemos. Y no sabemos finalmente qué ocurra si todos los dos se apuntan al desarrollo tecnológico, porque no podemos pensar que la guerra puede durar muchos años antes de definirse, pero yo diría que en principio tendría que decantarse a favor de la integración, como ocurrió con los carros de la Toyota frente a la Ford. Para mí es importante que nosotros entendamos que en nuestra vida esas dos formas de estrategia son claves. Si yo trabajo en una empresa de aseo, por ejemplo, y yo soy jefe de la gente que trabaja en administración de baños, yo puedo hacer dos cosas y normalmente se hacen. Cojo y entreno a mi gente en cada una de las actividades necesarias para mantener el baño bien bonito, ¿cierto? Cómo se ubican los insumos, cuáles insumos son necesarios, si toallas, si papel higiénico, si lavamanos, si jabón, si toalla, no sé qué, y cómo debe estar el sanitario propiamente dicho, y en fin. Y hago el entrenamiento en cada una de las actividades de suministro de insumos, de limpieza del baño, de limpieza del sanitario, de limpieza de los pisos y las paredes y las cabinas que configuran el entorno de cada sanitario. Y entonces yo organizo las actividades, hago el énfasis en las actividades. Pero si tengo un enfoque mucho más holístico y más integral, yo lo primero que hago con mi gente es ponerlas frente al baño y definir con ellas cómo esperamos que vea el baño cada usuario que entre a él. ¿Cuál es el resultado final? ¿Cómo esperamos que lo vea, que lo aprecie? Lo mismo si estoy haciendo el aseo de un gran transporte público, como decir un metro de una ciudad. Yo puedo con mi gente decir, no, miremos bien cómo queremos dejar la estación, cómo queremos ver que la gente vea cuando llegue a la estación, cómo queremos que la vea. O hacer un énfasis muy grande en cada una de las actividades y decir, vea, se remueve así estos contaminantes del piso, los contaminantes de los vidrios se remueven así, los contaminantes de las paredes de esta otra manera, los contaminantes de las lámparas de esta otra, y etcétera. O sea que tenemos las dos posibilidades de hacer dos planteamientos estratégicos sobre productividad. Y lo mismo nosotros en la casa. Yo he visto, por ejemplo, a mi señora haciéndole la inducción a una muchacha del servicio y ella elige en forma natural lo que le enseñaron a ella, que es el enfoque occidental, la separación de cada una de las actividades. Nunca se pone a mirar el enfoque integral, vea cómo quiero yo tener la cocina, porque esa sería la estrategia que hace realmente un interventor,
si alguien viniera a hacer la intervención, la interventoría de un baño, o la interventoría de una cocina, o la interventoría de una estación, lo que miraría es cómo la encuentro en general, el efecto que me causa a mí al entrar, ¿cierto? Entonces yo quiero dejar esto como principio porque nosotros podemos integrar esas dos estrategias y debemos saber que no tienen por qué ir separadas, podrían además ser integradas y ojalá el mundo madurara integrando ambas perspectivas, porque avanzaríamos todavía mucho más intensamente hacia el futuro. Con todo mi corazón los espero en el próximo.